ねえ、俊徳と普通に生きたかったなんて言ったら笑いますよね。いえ。ねえリゼ、僕おじいちゃんとおばあちゃんになってもこうしてたいな。私おばあちゃんなんてなりたくないよ、三村。きっとそうさ。El absurdismo es una corriente filosófica que desprecia por completo el objetivo de una misión personal en el mundo. Una vez leí por las redes sociales algo sobre esta conducta y me recordó a un villano que leí hace poco. Así es, estoy hablando de Nimura Furuta, el antagonista principal de Tokyo Ghoul. Te recuerdo que si eres fan de Tokyo Ghoul y todavía no has descubierto este canal, te comento que tenemos alrededor de 15 vídeos hablando de Tokyo Ghoul. De hecho, tenemos recapitulaciones de absolutamente todos los arcos y, por último, tenemos un análisis completo de toda la historia, donde analizo el mensaje principal de la historia, lo que me ha transmitido a mi Tokyo Ghoul y un resumen principal de las cosas importantes. Dicho vídeo es el más visto de mi canal y es un vídeo del que estoy bastante orgulloso, así que si te gusta Tokyo Ghoul te recomiendo ver este contenido y también te invito a disfrutar de este análisis de este villano que personalmente me encanta, así que sin más dilación, vamos para ello. Un vídeo del que estoy muy orgulloso y te recomiendo ver con creces, pero hoy, aunque vayamos también a hablar de Kaneki, principalmente hablaremos de Nimura Furuta, una clara representación del absurdismo. Dicha corriente filosófica habla del por qué una persona no tiene por qué tener un objetivo en la vida, unos propósitos para luchar, una razón para vivir. Como bien sabemos, Tokyo Ghoul trata un tema súper importante con una suma elegancia, y eso es la perspectiva sobre el mundo. Nosotros, como seres humanos, tomamos la conducta de hablar sobre nuestra perspectiva sobre el mundo. Generalmente, nuestra visión termina siendo gris. El mundo no está mal del todo, pero tampoco está completamente bien. Kaneki y Amo fueron personajes que creyeron en la teoría totalitaria de que el mundo era un lugar cruel donde no había espacio para la felicidad. Dicha visión cambió con el paso de los capítulos, donde Amon se dio cuenta de que él también formaba parte de ese engranaje que hacía que el mundo se viese corrupto, y Kaneki acepta que el mundo no está mal, que simplemente es. Que suceden cosas tanto buenas como malas, pero tú, como individuo, lo mejor que puedes hacer es esforzarte ante dichas adversidades. Un mensaje de superación personal transmitido por un personaje que vivió una auténtica tragedia, donde vio que el mundo estaba corrupto, pero que a la vez también había un bonito día soleado que ver después de que la tragedia terminase. Pero entre toda esa zona de grises había un personaje completamente manchado de sangre, que creía que el mundo era su propio juguete, Nimura Furuta, la clara representación del absurdismo. Así que hoy hablaremos de esta corriente filosófica a través de un viaje antagónico escrito por el maestro Ishida. Profundizaremos más en la corriente, el término absurdo, que defiende que el mundo es un lugar donde no es necesario esforzarse por conseguir algo. También esconde otro significado, y ese es la discrepancia entre dos cosas. Exactamente, dos bandos de una historia de los cuales sientes entre cero y nada de empatía. Pongamos un ejemplo en nuestro mundo actual, tomando la filosofía del absurdismo. Por ejemplo, la política, un poder que nos controla que suele estar dividido entre dos bandos diferentes. Tú, al elegir tu corriente absurdista, sientes una discrepancia por estos dos lados y terminas desconectándote del conflicto. Terminas no eligiendo porque en el fondo sabes que al final del día tu voto quedará difuso y el mundo seguirá su curso sin tenerte en cuenta. El absurdismo también tiene como objetivo buscar el motivo de la existencia, planteándote preguntas sobre nuestro objetivo en este mundo. El absurdismo se encuentra en todos lados, como cuando decides no estudiar para un examen bajo el pretexto de me da igual lo que saque, donde te despreocupas de tu físico o higiene porque al final del día tú también morirás. O por otro lado, también lo puedes enlazar a un viaje donde descubras tu motivo para existir en un mundo absurdo. Digamos que puedes pensar que el mundo en su conjunto es absurdo, pero esta corriente filosófica también se encarga de pensar el porqué de lo absurdo, encontrando de esta forma un motivo para vivir, porque el absurdismo, pese a ser una conducta pesimista, también se centra en entender dicho pesimismo. Así que podríamos decir que en el absurdismo existe el siguiente conflicto: tu conocimiento sobre ti mismo, tus ambiciones y tu historia, junto a lo que sucede en el mundo que indirectamente te afecta a ti. En el absurdismo se junta la muerte, la irracionalidad y el suicidio. Trasladando esto a Kaneki, podemos decir que en un punto de su vida siguió la filosofía del absurdo, queriendo morir con estilo mientras pensaba que el mundo estaba mal para ser recordado como una buena persona. También existe otra corriente que no tiene nada que ver con la muerte o el suicidio, y esa es tomarse la irracionalidad del mundo con humor, como si fuese algo divertido. La clásica frase de me río por no llorar. ¿Os empieza a sonar algo por dónde estoy tirando los tiros? Así que vuelve a repetir esta pequeña explicación de la filosofía absurdista. Piensa por unos pocos minutos y después imagínate a Nimura Furuta, el absurdista por excelencia.
Furuta es el antagonista principal de Tokyo Ghoul, una persona que nació en la rama familiar del clan Wasu, justo al igual que Arima, dos personajes que nacieron en un linaje cuyo objetivo era crear investigadores fuertes como el roble. Furuta nació de ese enjambre, condenado a morir a los 30 por tener la genética de un Ghoul. Además, conoció a una niña llamada Risen, de la cual se enamoraría. Es desde su niñez que Furuta, al enterarse de los pocos años que va a vivir, desarrolla su filosofía de lo absurdo. Como bien he dicho, según esta corriente el mundo es simplemente absurdo, un lugar que carece de un propósito. Por eso, al ser absurdo, ¿cuál es el problema de utilizarlo como si fuese un juguete? Desde pequeño, la percepción del mundo de Furuta fue una que acarreaba destrucción y soledad. Durante este tiempo, la chica de la que estaba enamorado le abandonó sin darle oportunidad a un reencuentro. Furuta, al ser alguien que se rige por lo absurdo pensando que el mundo es un juguete, le arruina la vida, le hace vivir una completa tragedia por puro egoísmo, para sentirse bien consigo mismo, para que ella no viviese feliz. En un acto cruel y despiadado, años después tiraría las características vigas de metal, arrastrando a un chico que no tenía nada que ver de por medio, haciéndoles a los dos vivir una vida completamente trágica simplemente porque él había nacido creyendo que el mundo era un juguete con el que podía jugar hasta romperlo. Furuta es un antagonista que está absolutamente en todos los conflictos de la historia. Pese a tener una presencia tardía, él se muestra en varias ocasiones, porque su naturaleza era la de jugar con las personas, hacerlas vivir una completa tragedia por puro placer personal, aunque al final del todo, Furuta se encontraría a alguien que fue capaz de superar toda la tragedia que le creó para vivir feliz. Furuta juega con Kaneki, hace todo lo necesario para que su vida sea una completa tragedia, y a partir de Tokyo Ghoul Re haría acto de presencia como mitad Ghoul. Furuta es un mitad Ghoul, también se puso el Kagune de Rize, creando así otro paralelismo más con Kaneki. El absurdismo, en menor escala, además de involucrar la muerte y el suicidio como también he dicho, también habla sobre el humor en la tragedia. Todas las interacciones de Furuta fueron llevadas con un tono de voz burlesco, la clara representación de una persona que ve la depresión como un juego, tonteando con la muerte aunque no dejándose sobrepasar por ella. Furuta armó un plan por completo para tomar el liderazgo de la CGG, un plan que involucraba a los payasos. Curioso, un grupo llamado Los Payasos acorde a la filosofía del absurdismo que acarrea Furuta. Conocemos de sobra todas las acciones que lleva a cabo este antagonista: el restaurante gourmet, ir a la Universidad Kaneki, tomar el control de un mundo Ghoul a través de un grupo organizado, tomar el control de la corporación para cumplir su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Furuta? Si me has escuchado con las orejas abiertas, habrás descubierto que existe una incoherencia en mi argumento, y esa es la visión del mundo de Furuta. El absurdismo defiende que el mundo carece de un propósito fijo por el que vivir, un objetivo o algo por lo que luchar, pero como bien sabemos, Furuta tiene un objetivo a cumplir con su plan. Entonces, ¿dónde queda el absurdismo? Pues no te he mentido, Furuta sigue la corriente del absurdismo, pero desde otro punto de vista. Mencioné que el absurdismo también acarreaba la indiferencia entre dos puntos de vista, al igual que puse un ejemplo antes. Vale, pues gracias a ese argumento de la corriente filosófica, todas las acciones de Furuta están justificadas. Recordemos el conflicto principal de Tokyo Ghoul, dos bandos que nunca le dieron oportunidad al diálogo, una guerra que involucraba el racismo donde había sangre y muerte de por medio. Kaneki, como protagonista, quería vivir en estos dos mundos y finalmente unirlos con el discurso de su mentor. Pero Kaneki no podía lograr ese cambio por sí solo. ¿Por qué? Pues porque él realmente no deseaba la coexistencia. Él solo quería vivir tranquilo con sus amigos Ghouls y humanos también, pero Kaneki carecía de la capacidad de hacer dicho cambio, porque no puedes lograr la coexistencia sin que existan pérdidas por ambos lados. Kaneki quería convivir mediante el diálogo, sin que hubiese muerte de por medio, pero esto era optimista e irreal, no se podía conseguir algo así ya que solo aumentaría el ciclo de odio. Por eso, la única persona que era capaz de terminar ese conflicto era alguien que sentía total indiferencia por los dos bandos, alguien que sigue el absurdismo, la discrepancia entre dos ideologías. Furuta, de nuevo, entre risas absurdas, le confiesa a Kaneki su plan, que tanto humanos como Ghouls obtengan pérdidas para que al final se unan por un enemigo en común, pero dicho enemigo en común nunca podría ser creado sin muerte, por eso Furuta planeó su genocidio, todo para crear el monstruo llamado Dragón, un monstruo que asesinó a medio Tokio. Furuta cumplió su plan, los humanos y los Ghouls se tuvieron que unir, terminando el conflicto bélico que duró casi un centenar de años. Furuta cumplió su plan, exactamente, como el mundo es absurdo y no existe ningún fin en él, juego con él y con la gente como si fuese un juguete, formando así un plan increíble para divertirse todo lo que pudiese antes de morir. Si Tokyo Ghoul no hubiese entrado en su recta final, a partir de aquí veríamos a un Furuta más depresivo que nunca, que después de romper su juguete llamado mundo, no tenía nada más que hacer. Seguramente, aquí se habrían llevado a cabo sus conductas suicidas que Ishida planteó con anterioridad. También quiero recalcar que se habría sentido más solo que nunca. Quiero volver a recordar este panel donde mientras huye de Eto se pregunta a sí mismo por qué está tan solo, pero Ishida no nos dio tiempo para ver esto y pasó directamente a la pelea final. Furuta se sorprende al ver a Kaneki vivo. Furuta veía a Kaneki como un juguete, una perspectiva errónea de los lazos humanos, y justo aquí, ante sus ojos, se planta el personaje que hace una antítesis cuadrada a la perfección. Furuta se planta enfrente de Kaneki. Por un lado tenemos al peliblanco, quien aceptó su tragedia y decidió superarla para vivir feliz. En cambio, Furuta, al darse cuenta de su trágico final a los 30 años, decidió jugar con el mundo hasta morir. Como bien dije en mi último análisis, él no se esforzó por hacer de su vida algo mejor, solo cumplió sus deseos egoístas sin pensar en nada más. Pero enfrente suya se encontraba la persona que Furuta odiaba más que nada. ¿Por qué le odia? Porque Kaneki se levantó una y mil veces de todas las tragedias que le hizo vivir Furuta. Pese a convertirse en dragón,
dragón, él siguió adelante para ser mejor persona y aportar un valor para el mundo. Aunque también se me olvidó comentar que Kaneki al final del todo también representa lo absurdo, más en concreto la última fase, donde este acepta que el mundo simplemente es, y pese a que sea olvidado en algún punto de su vida, siempre luchará para ser hermoso en un bucle de odio, una etapa del absurdismo llamada la aceptación, donde se acepta que el mundo simplemente es así, porque Kaneki también representa el absurdismo, pero desde un punto de vista de superación personal, en cambio Furuta lo representa desde el punto de vista del suicidio, aunque Kaneki también tenemos que recordar que, como bien he dicho en este vídeo, en un punto de su vida también representó la etapa del absurdismo desde el punto de vista del suicidio también. Finalmente pelean y Furuta pierde después de tener una visión de un futuro con Rize, lo que realmente anhelaba en el fondo. Y por último tenemos la conversación antes de su muerte, una conversación que, aparte de resumir por completo el mensaje de Tokyo Ghoul, concluye con uno de los mejores villanos que jamás leí en mi vida, una persona depresiva que se regió por lo absurdo estando al borde de la muerte. Empieza a tararear la canción Kagome Kagome, una que hace referencia a un juego infantil japonés. Dicho juego consistía en la elección de un demonio. Los niños giraban alrededor de ese demonio con los ojos vendados, y el demonio tenía que descubrir a qué niño tenía detrás. Leyendas urbanas dicen que dicho juego fue practicado por niños que eran prisioneros en Japón. Curiosa metáfora, debido a que Furuta estuvo toda su infancia siendo prisionero del Jardín del Sol, aunque también hay un significado oculto que tiene que ver con la Alemania del bigote, donde se experimentaban con niños en busca de encontrar un interruptor de apagado en su cerebro, para de esa forma hacer que los infantes lograsen la vida eterna. Es decir, ellos buscaban la forma de la vida eterna a través de los chiquillos. Una vez, una niña fue capaz de salir con vida del experimento. Curiosamente, se mostraba feliz alrededor suya, pero cuando hablabas con ella en privado, era alguien hostil y maníaca. De nuevo, una clara referencia a Furuta, quien tiene decenas de escenas alocadas cuando se encuentra en un ámbito privado. También quiero mencionar que la niña se encontraba siempre sonriente y eufórica, justo al igual que Furuta. El contraste es que Alemania buscaba ese interruptor en busca de encontrar la vida eterna, la vida que anheló Furuta, pero que nunca pudo conseguir, y también referencia al Jardín del Sol, quienes son directamente el contraste de lo que buscaba Alemania. Ellos querían aumentar la vida, en cambio la corporación buscaba disminuirla para obtener otros beneficios. Kagome Kagome, el pájaro está en la jaula. ¿Cuándo? ¿Cuándo saldrá? Durante la oscuridad antes del alba, una garza y una tortuga resbalaron. ¿Quién está directo detrás de mi espalda? Aun después de todo, Furuta mostró su sonrisa y se carcajeó, porque además de ver la felicidad de la muerte, también se tomaba a la ligera la tragedia de la muerte como una broma. Nimura lo dice claro, él jamás podrá entender a Kaneki, él nunca podrá entender el por qué habría vuelto a ver a Rize ese día. Todo eso demuestra la enorme diferencia entre ellos dos. Kaneki habría vuelto a vivir su tragedia una y mil veces, ya que gracias a ella fue capaz de entender que el mundo simplemente era así, y que tenía que esforzarse como ese día para vivir feliz. Furuta, al ser la clara antítesis del protagonista, rechaza esta idea, rechaza absolutamente todo lo que tiene que ver con aceptar su tragedia. Él fue el primero en aceptar una postura totalitarista después de descubrir que moriría, y pensaba morir de hecho de esa forma. Pero muy en el fondo, el villano principal de Tokyo Ghoul le hubiese gustado vivir una vida normal en vez de su tragedia. En sus últimos momentos, Furuta volvió a rechazar la lógica del mundo y lo tachó de absurdo, para concluir en que realmente él habría sido más feliz si no hubiese vivido su tragedia. Porque exactamente, Furuta no fue feliz en toda su vida, porque estamos hablando de una persona que necesitaba jugar con el mundo para sentirse completo, y aún así, en el final, no pudo comprender a la persona que más odiaba y que en el fondo envidiaba. El villano que fue capaz de estar en la imparcialidad de un conflicto de dos bandos, mi personaje favorito de Tokyo Ghoul con creces. Así que, investigador de clase especial asociado, si te dijera que solo quería vivir una vida normal, te reirías, ¿no? Aunque también me apetece recordar que Furuta en este momento está diciendo su verdad absoluta, debido a que se está tocando el mentón. Al ser Furuta la clara antítesis de Kaneki, este se toca el mentón cuando dice la verdad. En cambio, Kaneki lo hace cuando miente. Y no, en esta escena no es la primera vez que Furuta dijo la verdad en toda su vida, porque quiero volver a recordar este panel donde mientras huye de Eto se cuestiona a sí mismo el porqué de su soledad. Digamos que es la primera vez que Furuta verbaliza lo que de verdad anhelaba en el mundo, una vida normal. Es por eso por lo que cuando pelea con Kaneki pierde al tener una alucinación con Rize, porque esa vida normal era su debilidad, lo que más él anhelaba en el mundo. Por eso Furuta en el fondo quería ser como Kaneki. Furuta se encargó de joderle la vida tantas veces y aún así este se resistió, mostrándole a Furuta que había otras formas de ver el mundo, pero el absurdista al final del todo no fue capaz de entender esa forma de vida. Por eso murió sin comprender la perspectiva de Kaneki, aunque muy en el fondo sentía envidia por él. Kaneki lo niega debido a que él sí que es capaz de empatizar con Furuta. En cambio, Furuta jamás era capaz de empatizar con Kaneki. Antes de que el corazón del villano se parase, tiene una alucinación de cuando era un niño, de esa etapa donde su mayor aspiración era vivir tranquilo con Rize, un sueño que nunca podrá ser cumplido. Ojalá algún día ser abuelo y abuela, eso definitivamente sería divertido. Furuta sonríe y mira hacia el cielo. Sí, estoy convencido de que algún día lo será.